Es costumbre dedicar los libros, pero no es costumbre dedicar las conferencias. De modo que me van a permitir una innovación, pero quiero dedicar esta conferencia. Y la quiero dedicar a Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Boas. Y esto por dos motivos. El primero, porque fue uno de los argentinos que más contribuyó a esclarecer la cuestión que vamos a abordar en estas dos clases. Y el segundo motivo es como un modestísimo desagravio al atropello de que ha sido objeto por parte de esta recua de judíos y de marxistas homicidas que le han despojado el nombre de Hugo Boas a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Podrán quitar los nombres que despóticamente se les ocurra. Podrán agraviar, falsificar y mentir. Es toda de ellos esta triste especialidad. Pero el nombre glorioso, el nombre insigne de Gustavo Martínez Zuviría, no solo resucita en cada lector que lo relee, sino en el descubrimiento de cada nuevo lector. Y este nombre está inscrito ya a la derecha del Padre, a los pies de María Santísima. Y cada vez que este nombre es mencionado, arcángeles arcabuceros disparan salvas en señal de alegría y de respeto. Contra esta salva arcangélica en homenaje a Hugo Boas se estrellan los ataques de los enemigos de Dios y de la patria, se estrellan los ataques inicuos de la sinagoga de Satanás. Vaya pues esta dedicatoria a Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Boas, señor de la patria. Muchas gracias. Tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, fueron predilectos por el Señor. Y el Señor manifestó su predilección hacia ellos de distinto modo. Les confió su agonía en Getsemaní y les confió su transfiguración en el monte Tabor. A ellos incluso rebautizó con nombres propios, cargados de significación. Y en ellos está la encarnadura de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Así nos lo enseña el padre Julio Membiel en su obra Hacia la Cristiandad. Dice el padre Julio que Pedro es la fe y la fe es Roma. Juan es la caridad y la caridad es Francia evangelizada y cristianizada principalmente por los discípulos directos del apóstol San Juan. Y Santiago es la esperanza y es España, ganada y reconquistada para la cristiandad bajo el nombre y la conducción del apóstol Santiago. Pedro, Juan, Santiago, fe, esperanza, caridad, el núcleo mismo de la cristiandad histórica. Dice el padre Membiel, España es la esperanza o fortaleza, porque conquistada Jesucristo por Santiago, heredó el ímpetu y el ardor de éste, a quien Santo Tomás llama el principal luchador contra los enemigos de Dios. Algo muy parecido nos ha enseñado el Papa Benedicto XVI en la catequesis del 21 de junio del año 2006. Dijo entonces el Santo Padre: una tradición sucesiva cuenta que estuvo en España el apóstol Santiago para evangelizar esa importante región del Imperio Romano. De él podemos aprender la prontitud para acoger la llamada del Señor, el entusiasmo para seguirlo, la disponibilidad para dar testimonio de él con valentía, si fuera necesario,
hasta el sacrificio de la suprema vida. Quiere decir entonces, y decimos, que cuando sostenemos que nuestro origen está en la hispanidad, que nuestras raíces se remontan al descubrimiento hispánico, que el nacimiento de la patria coincide con el acto fundacional del Imperio Hispano-Católico, no estamos haciendo una mera afirmación histórica, sino una afirmación teológica. Lo que estamos diciendo es que la hispanidad que nos da el ser es una rama viva de la cristiandad. La hispanidad que nos da el ser es la concreción apostólica del apóstol Santiago. La hispanidad que nos da el ser es el cumplimiento del mandato mismo de nuestro Señor Jesucristo, del id y predicar, del id y evangelizar, del id y el bautizar. Por eso, este real y genuino nacimiento de la patria es atacado y negado y vilipendiado sistemáticamente. Todos los enemigos del orden cristiano saben en el fondo de su conciencia que este es el real origen de nuestra patria, y no pudiendo soportarlo por odium Christi, por odium fidei, lo escarnecen, lo rechazan, lo tergiversan. Y por eso, para nosotros, este genuino nacimiento de la patria tiene que ser absolutamente innegociable e inmodificable. En mejores tiempos, el episcopado argentino sacó una resolución colectiva fechada el 23 de junio del año 1933. Por esta resolución colectiva se consideraba el día 12 de octubre no solo fiesta cívica, sino también una festividad religiosa, y se ordenaba una misa votiva solemne de la Santa Cruz para homenajear la fecha. ¿Qué es lo que había pasado en ese día para que se lo tuviera en tan alta estima? ¿Qué había sucedido el 12 de octubre para que la mismísima Iglesia, mediante su jerarquía local aquí en Argentina, dispusiera una medida tan trascendental? Pues lo que había pasado es lo que acabamos de enunciar. Ese día había nacido para Cristo y para la cristiandad la gran nación americana, como elemento constitutivo sustancial de la cristiandad occidental. Las naciones, como los hombres, tienen su verdadero nacimiento en el día del bautismo. Las naciones, como los hombres, nacemos a la gracia el día que somos bautizados. Ese día fuimos incorporados a la historia de la gracia por el descubrimiento de América, hecho por la hispanidad, hecho por la cristiandad, hecho por ese núcleo al que antes aludíamos, conformado por Pedro, por Juan y por Santiago, por la fe, por la esperanza y por la caridad. Con razón, entonces, decía Agustín de Foxá, el soneto en las selvas y entre serpientes Cristo tendrá un octavo día desde hoy la creación, pues navegó la historia por un mar de imprevistos y al azar de tres velas van Fray Luis y Platón. He aquí la síntesis poética del significado del 12 de octubre. Lo ha dicho también bellamente entre nosotros Ignacio Anzoátegui. Un silencio de ángeles corría por las provincias de la primavera. Era toda la mar hecha ribera y el silencio hecho todo especería. Alta la mar, recóndita y sombría, plena de luz como la luz primera, iba gritando a gracia delantera: salve resina la marinería. Este es el significado del 12 de octubre. Por eso otro poeta nuestro, don Carlos Obligado, en alusión a esta fecha trascendental y hablando precisamente del origen patrio argentino, lo dijo también con propiedad literaria: oh excelsa engendradora, así engendrada, mi España ascensional, mística y fuerte, señora de la cruz y de la espada. España, dirá al fin Gerardo Diego, es
la niña perdida y hallada en el templo de América. Una preciosa analogía poética que establece Gerardo Liero. Analogar a España con el niño que se pierde y que se encuentra, que se busca y que se halla en el templum del espacio americano. Aquella resolución colectiva de nuestro episcopado no fue un gesto eclesial aislado. El padre Juan Terrada Soler, en su obra Una epopeya misionera, ha estudiado pormenorizadamente los distintos períodos pontificios desde 1492 hasta el pontificado de Pío XII, bajo el cual el padre Terrada Soler escribió esta obra. Distintos períodos pontificios durante los cuales la Iglesia siempre consideró que el 12 de octubre era una fecha providencial. Siempre se tuvo a esta jornada como un hito fundacional. No significa esta jornada, como maliciosa y dialécticamente se dice ahora, no significa esta jornada la negación de lo preexistente o el encubrimiento de lo preexistente. Es exactamente al revés. Fue esta jornada mariana, hispánica, cristianísima y católica la que permitió hacer patente aquello que preexistía y que estaba oscuro para la historia y para la historia de la gracia. Ese día salió de la mudez, salió de la clausura y se hizo ontofanía la americanidad que latía y que era desconocida por el resto del orbe. Agradecido por estos gestos eclesiales, tanto los que procedían de Roma, como lo destacaba el padre Terrada Soler, como los que procedían de nuestro episcopado, agradecido, digo, por estos reconocimientos eclesiales, el padre Zacarías de Vizcarra, que residía en Buenos Aires, escribió ese libro magnífico que se llama La vocación de América, publicado en el año 1933. Allí el padre Zacarías de Vizcarra analiza nuestros orígenes y sostiene que estas tierras no se entienden sin el 12 de octubre, sin el sentido misionero, sin la Santa Cruz, sin la Inmaculada Concepción, sin la Sagrada Escritura y sin el apóstol Santiago. Todas estas realidades, naturales y sobrenaturales, están en el origen de la patria argentina. Y sin estas realidades naturales y sobrenaturales, ese origen queda reducido a los accidentes geográficos, biológicos o meramente cronológicos. El indigenismo, convertido hoy lamentablemente en historia oficial, habla de los pueblos originarios para escamotear el nacimiento hispano-católico de América y de la patria nuestra. Pues bien, esto es un error, y un error intencional, culposo y elaborado con malicia. Los pueblos indígenas no solamente no tienen su origen en América, sino que el origen histórico de un ser es que ese ser sea develado, que se le quite el velo que lo cubre y que lo asfixia, que se le descorra el velo que lo atenaza y que lo oscurece, que se lo rescate del ocultamiento. Una cosa es el origen cronológico, que puede ser reducido a una cuestión biológica o geográfica, y otra cosa es el origen histórico, que necesita para ser comprendido la mirada metafísica y la mirada teológica, porque detrás de ese origen histórico está el misterio de los semiraverbi, de las semillas del verbo, semillas del verbo que se hacen actuales cuando el apóstol, cuando el misionero, cuando el evangelizador llega y les da vida y las actualiza. Pie de gallo. ¿Quién nos recuerda su figura austera y protectora en las orillas de los ríos mendocinos? 3 largos troncos, patas, 3 varas, una bolsa de alambre tejido y canto rodado,
son los elementos esenciales para su construcción. Su función, defender, encauzar, recuperar terreno, restar violencia al aluvión, asegurar obras de derivación de los canales, echar raíces y contribuir a la forestación de las zonas ribereñas indefensas. En resumen, garantizar seguridad al hombre que trabaja la tierra, forjando con su esfuerzo la grandeza de la patria. Alma de Pie de Gallo anima y vivifica a los hombres que, en la sociedad, se constituyen en salvaguarda del bien común, en garantía de paz, de justicia y libertad. Alma de Pie de Gallo impulsa a los ciudadanos capaces de encauzar las avalanchas que irrumpen en una comunidad, amenazando arrollarlo todo con su fuerza ciega y descontrolada. Pie de Gallo, digno ejemplo para hombres dignos. Destino de Pie de Gallo, es mi destino, señor, morir hundido en mi tierra, cacheteando el aluvión. Destino humilde y hermoso, es mi destino, señor, defender la tierra arada, la viña, el huerto y la flor. Que venga la correntada, que yo aguantaré el cimbrón, afirmado en mis tres patas, fe, esperanza y corazón. Vida callada y sufrida, al aire libre y al sol, quien me ve sabe que vivo, feliz con mi condición. Cadenas de pies de gallo formaremos, sí señor, no destruirán mi patria el odio ni el desamor. Con alma de Pie de Gallo, cada cual en su función, encauzará la corriente por el camino hacia Dios. Cargados con todo el peso de la gaucha tradición, inconmovibles seremos, aunque vengan en montón. Es ese nuestro destino, hacer frente al vendaval, para que a nuestras espaldas la patria florezca en paz. Blog Radio Quijote Siglo XXI continúa transmitiendo en cumplimiento a lo programado desde la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes, República Argentina, completando la conferencia elegida para este espacio, en la certeza que su contenido solo exhibe auténticos valores nacionales. Cerremos entonces esta primera reflexión volviendo al precitado padre Zacarías de Vicarra. Nuestros orígenes no se entienden sin el apóstol Santiago, pero el apóstol Santiago forma parte de una tríada. Junto con Pedro y con Juan constituyen la raíz histórica de la cristiandad. Y este apóstol Santiago representa la esperanza. Pero según enseña Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 129 de la segunda, de la esperanza nace la recta audacia, que es un acto de la virtud de la fortaleza. De modo que, con toda propiedad, Santiago encarna al mismo tiempo la esperanza y la fortaleza y la esperanza. Porque cuando Cristo le preguntó, dirá Santo Tomás, a él y a su hermano, ¿podéis beber el cáliz que yo tengo que beber? Él contestó, podemos, Señor, podemos. Esta debe ser entonces la primera consigna de los patriotas argentinos e hispanoamericanos.
Podemos, Señor, podemos. En esta época crepuscular y sombría que nos toca vivir, la consigna del apóstol Santiago es una consigna perenne. Con cuánta razón José Antonio Cortázar entonces le cantaba al apóstol Santiago y le decía que voy a entrar en combate, Señor Santiago el Mayor, pon en mi clara bandera la aguda cruz de tu amor, dame tus armas ardientes, híncame tu corazón, que voy a entrar en combate, Señor Santiago el Mayor. Segunda reflexión. No solo desde las filas liberales y marxistas se niegan estos orígenes patrios. Hay autores a quienes mucho admiramos, respetamos y debemos, y quiero subrayar estos tres verbos: admiramos, respetamos y debemos, y que sin embargo en esta materia no han dado en el blanco. Hace 15 años me tocó epilogar la enjundiosa obra del reverendo padre Petit de Murat, titulada Una sabiduría de los tiempos. Epilogamos esta obra con temor y temblor, con gratitud, con reverencia. Esa es la palabra exacta, con reverencia. Y sin embargo, descubrimos con dolor que el padre Petit de Murat nos decía lo siguiente: nosotros no estamos fundados, la Argentina no existe, no hemos nacido, no hemos sido nombrados. El momento histórico por el que pasaba España no le permitía descubrir. Esta tesis del padre Petit fue repetida después por otros hombres de menor monta y han sembrado la confusión. Entendemos el dolor lacerante de patria, dolor de patria, que mueve a proferir estos juicios. Y entendemos la rectitud y la nobleza de intenciones que movió al padre Petit a decir lo que dijo. Pero se corre el riesgo de faltar a la piedad, y es por eso que debo hacer algunas aclaraciones. La primera: estas tierras fueron nombradas ante la gracia, fueron regeneradas por el agua y por el fuego del Espíritu. Y esto sucedió para que se cumplieran las profecías, muy especialmente las profecías de Isaías, que en el capítulo 18 dice: id mensajeros veloces a la nación rasgada, a la raza que espera y es conculcada. ¡Ay, la tierra que está a la otra parte de los ríos de Etiopía! Envía embajadores por mar en barcos de papiro sobre las aguas. El mismísimo Colón, en su correspondencia con Fray Gaspar Gorricio, hizo expresísima referencia a estas profecías y al papel que a él providencialmente le correspondía como protagonista de las mismas. Y por eso Cristóbal Colón le escribió esta carta al rey Fernando diciéndole: yo vine enviado por la Santísima Trinidad, y para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón ni mapamundi, sino que llenamente se cumplió lo que dijo Isaías. Colón fue el primero en advertirlo, y por eso el doctor Enrique Díaz Araujo, en su obra Colón, medieval portador de Cristo, ha dicho que fue un hombre superior, un hombre religioso y un hombre medieval. La segunda aclaración que quiero hacer sobre la base del texto de Fray Petit es que el descubrimiento, entendido en la plenitud de su significado teológico y metafísico, fue una ontofanía, una manifestación del ser, pero solo pudo llevarse a cabo precisamente por el momento histórico por el cual atravesaba España. Es el momento cumbre, es el momento de Isabel y de Fernando, el de las flechas y el yugo, el de la apoteosis del Imperio Católico, el de la culminación y coronación de la Reconquista. 1492 no es un año cualquiera. Sombras y fallas hay siempre en los pueblos y en los hombres, pero no era un tiempo prematuro ni tardío en la historia de España.
No era pronta ni retrasada la hora, sino la marca exacta del reloj de los siglos. A ese imperio, antes, le hubiera faltado la Cuaresma y la Pascua. Después le sobraría el Carnaval. Bien lo diría el padre Castellani, mirando a esa España decadente: levántate, oh león, y echa los piojos. Si se ha pasado por el Gólgota y por el valle de Josafat, se puede descubrir. Si solo se ha pasado por el fariseísmo, apenas si se puede colonizar. Nosotros, y quiero subrayarlo, no negamos ni el fariseísmo ni la colonización. No negamos la decadencia de España. Pero esto no ocurrió en el momento histórico de nuestro origen, sino después. Eugenio Montes, en un opúsculo llamado Federico II de Sicilia y Alfonso X de Castilla, imagina este valioso diálogo entre Isabel y Fernando a propósito del tiempo exacto del descubrimiento. Estaba ya avanzada la luz renacentista. Fernando e Isabel se refriegan los ojos, quizás se dicen: ya debe ser muy tarde. No, es mediodía. Era la hora en punto para embarcarse, partir y con la racha de Dios en las infladas velas, navegar y vivir, inventar mundos. Lo cierto entonces es que existimos, es que fuimos descubiertos y fundados, gestados, alumbrados y echados a andar. No somos hijos del azar, no somos hijos del encuentro fortuito o del entrecruzamiento circunstancial y casual. Hay un designio providencial, hay una profecía que se cumple. Somos hijos legítimos de la cristiandad, somos prole de Hispania, somos descendencia directa de Occidente que forjaron Pedro, Juan y Santiago. América quedó en el santoral de España, y esto es existir. Nuestro primer santo argentino muere mártir en los prolegómenos de la última cruzada española. Todo un símbolo. Esto es haber nacido, y esto es existir históricamente. Sigue diciéndonos después el padre Petit de Murat: la Argentina no ha sido nombrada. Toda aquella corriente misional espléndida de los españoles no terminó en vida monástica, sino en parroquias. Hemos tenido poetas europeos, algunos muy buenos, pero europeos. Yo les voy a decir que nacimos a la cultura el día que yo vea metáforas en el pueblo. Mi país aún no tiene nombre. Aún no ha habido un nombre que lo nombre. Tenemos un catolicismo disminuido. En América no hemos visto un católico aún, un hombre que prefiera la eternidad a lo temporal. Entendemos y aceptamos la razón de fondo que lo mueve a Fray Petit de Murat a decir estas cosas tan graves. Hemos leído con atención y con provecho su carta a un trapense, y efectivamente hay razones y verdades bien dichas y bien sazonadas en estas trágicas y dramáticas afirmaciones. Es cierto que la ausencia del monacato es raíz de males y de carencias muy hondas, y que cuando la religiosidad monástica es reemplazada por una religiosidad exteriorista con todos los rasgos de la devoción moderna, los hombres y los pueblos terminan fallando religiosamente. A su turno, el doctor Di Sandro y el padre Castellani hablaron mucho sobre este tema. Creemos, repito, haber hecho una lectura provechosa de estas páginas, y creemos haber marcado nuestras coincidencias con las mismas en un libro que sacamos en los prolegómenos del 5º centenario del descubrimiento de América, Hispanidad y leyendas negras. Pero también debo decir que aquí hay que señalar matices y establecer aclaraciones. Y vuelvo a enunciarlas didácticamente. La primera aclaración es la siguiente: la fundación monástica de Europa nos pertenece en legítima herencia.
no por una apropiación abusiva y no por una pretensión destemplada, sino por el misterio de la comunión de los santos. Si Europa es la fe, como bien dice Belloc, América es la misma fe, y en esa unidad esencial no caben distinciones geográficas, cabe sí la noción de bien común acumulado de la que habla la escolástica. Decir que hemos tenido buenos poetas, pero europeos, es hablar impropiamente. No solo porque hemos tenido buenos poetas nativos y autóctonos, bastaría mencionar a los dos Leopoldos, Lugones y Marechal, sino porque aquellos poetas europeos, entrecomillando la palabra, un Hesíodo, un Píndaro, un Horacio, un Berceo, un Lope, un Calderón, nos pertenecen en legítima correspondencia y nos pertenecen por el dogma de la comunión de los santos. Esta es la paradoja de nuestra patria. No son nuestros, aunque hayan nacido a la vuelta de casa, los Aguirre o los Andajasi o los Rodolfo Walsh, no son nuestros, son metecos. Pertenecen a una extranjería del alma, a una extranjería del espíritu, pero sí son nuestros por el misterio, por el milagro y por el dogma de la comunión de los santos, aquellos grandes y nobilísimos poetas europeos. Hay una famosa y pintoresca anécdota que cuenta el padre Castellani en su versión castellana de la Suma Teológica. Cuenta el padre que iba en un tren rumbo a Salta, los trenes antiquísimos que nunca llegaban, y que para entretenerse, obviamente, el padre Castellani estaba leyendo, y que tenía un paisano sentado delante. El paisano lo invitó a jugar a las cartas. El padre le dijo que no podía porque estaba ocupado leyendo. El paisano le dijo: ¿a quién está leyendo? Sorprendido de que le rechazara tamaño convite, matar las horas en el tren jugando a las cartas. Castellani le dice: estoy leyendo a Santo Tomás de Aquino. El paisano le contesta: Tomás de Aquino, Aquino de los Aquino de Corrientes. Y Castellani dudó un minuto, cuenta, y finalmente le contestó: sí, Tomás de Aquino el de Corrientes. Y tiene razón, Tomás de Aquino es correntino por el dogma de la comunión de los santos. Y no son correntinos los malos patriotas y los apátridas y los cipayos que, habiendo nacido accidentalmente en Corrientes, no pertenecen a la raíz hispánica, a la raíz católica y a la raíz criolla de esta tierra. De modo que nos pertenece en legítima herencia. Argentino soy, señores, por eso canto y entiéndanme. Mi patria es la de Dorrego, Facundo el Chacho y don Juan Manuel. Forjaron su heroica historia con alma y vida tras el Clarín. Costa Varela, Saavedra, Artigas, Ramírez, Güemes y San Martín. Fray Cayetano Rodríguez y Fray Aldao, Fray Luis Beltrán, con escuelas y cañones dieron cimiento a su libertad. Hermanos, la patria vive, seamos custodios de esta heredad, no mancillemos sus glorias puras, que nadie pise su dignidad. Fiel al Cristo en la quebrada, Virgen del Valle y del Luján, Virgen de Cuyo mi general, hasta la muerte voy a luchar. Vuelta obligado, Laguna Limpia, Quebracho Herrado y Tuzaingó, Puente de Márquez y San Lorenzo, firmes jalones de mi nación. De Magallanes al norte, del Ande al Plata siento latir todo el coraje de nuestra raza que a borbotones va a resurgir.
Hermanos, la patria vive, seamos custodios de esta heredad. No mancillemos sus glorias puras, que nadie pise su dignidad. Blog Radio Quijote Siglo XXI continúa transmitiendo en cumplimiento a lo programado, desde la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes, República Argentina, completando la conferencia elegida para este espacio, en la certeza que su contenido solo exhibe auténticos valores nacionales. Segunda aclaración. Si se analizan pausadamente las fundaciones españolas en América, se hallará en ellas los antiguos criterios de la jurisprudencia romana, las normas prácticas de los pueblos germanos, pero el espíritu monástico, el mismo espíritu monástico con el cual San Benito eligió Monte Cassino. Fundar es un verbo que la España descubridora conjugó monásticamente en América y en la Argentina. Cuando von der Meer, el biógrafo afamado de San Benito, nos lo retrata al monje llegando con sus sacerdotes a la aldea que estaba rodeada de vándalos y de érulos, nos la describe a esa aldea trágica, plena de sacrificios idolátricos, con su templo dedicado a Júpiter y sus rituales endemoniados. San Benito toma posesión de esas tierras en el nombre de Dios y derrumba las estatuas, derrumba los ídolos falsos. Cuando nosotros vemos lo que hizo San Benito, es exactamente un calco de lo que hicieron en estas tierras un Hernán Cortés, o un Almagro, o un Valdivia, o un Hernandarias. Cambian las espesuras, cambian los torrentes, cambian las laderas, cambian los climas, cambian los paisajes, pero el misterio es el mismo. ¿Y cuál es el misterio? Sobre la tierra inhóspita, la entronización del huésped, con mayúsculas, Cristo. Y en el páramo, en el desierto, en la peripecia, el templum, convertido desde el primer instante en el eje de la ciudad. Esto es el corazón de la cultura monástica. Y esto es lo que no faltó en América. El monasticismo llega a América, llega en el espíritu medieval de sus descubridores y de sus evangelizadores. Y esto lo han reconocido autores no hispanistas ni católicos, como por ejemplo Priestley, en su obra La llegada del hombre blanco, o Foster en Cultura y Conquista. Ahora bien, puede aceptarse que no llegó con la ortodoxia y con la pureza con que floreció en Europa. Pero las circunstancias eran diversas y esto también debe entenderse. Si recordamos nosotros aquel pasaje del Evangelio en el que San Pablo predica el Areópago y les dice a los atenienses: varones atenienses, veo que tenéis una estatua dedicada al Dios escondido. Pues bien, ese Dios escondido al que vosotros adoráis sin saberlo es el que yo vengo a anunciaros. San Pablo pudo decir esto porque en la Atenas en la cual él predicó y anunció había estado antes Sócrates. Pero en las tierras americanas a las que llegaron los primeros conquistadores y misioneros no había predicado Sócrates. Estas tierras estaban literalmente hablando posesas, infectadas por el demonio. De manera tal que no podía el monasticismo llegar con la misma calidad y la misma entidad con que llegaba en Europa, en la que había predicado un Sócrates. Pero como bien decía Roque Raúl Aragón, cuando Hernán Cortés sube las escalinatas del templo impío de los aztecas y tumba con sus manos varoniles aquellos ídolos falsos y entroniza a la Purísima, en ese gesto, decía Roque, ya no se puede ver solamente
a un conquistador español, sino a un personaje del Antiguo Testamento. El espíritu es el mismo. Tercera aclaración: no hay catolicismo disminuido o agrandado. ¿Hay o no hay catolicismo? América y Argentina conocieron la catolicidad genuina. Es injusto negarlo, y por eso nos duele tanto lo que dice el padre Petit de Murat. Porque en estas tierras batallaron los cristeros, cayó mártir García Moreno y cayó mártir Iriarte Borda. Se alzaron nuestros pueblos tras el pendón de Facundo Quiroga, que gritaba desafiante a religión o muerte. En estas tierras lidió el padre Castañeda. En esta tierra se libraron 2 guerras justas, y los guerreros, hoy destratados y vilipendiados y encarcelados injustamente, pelearon y en muchos casos murieron con rosarios anudados a los fusiles y escapularios en el pecho. En estas tierras cayeron mártires de Cristo y de la patria, Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Saqueri. No puede decirse entonces que no haya habido un hombre que prefiriera la eternidad a lo temporal. El mismísimo padre Petit de Murat, que dice esto, es la prueba de que está equivocado, porque él fue un hombre de Dios, un hombre superior, que siempre y siempre en la vida prefirió la eternidad a lo temporal. Y la cuarta aclaración que quiero hacer es que también la patria, por católica bien nacida, conoció la sabiduría teológica y filosófica. Dar nombres es siempre excluyente, porque las listas, ya lo saben ustedes, no pueden ser exhaustivas. Pero mencionaré algunos muertos: Castellani o Membiel, García Vieira o Tomás Casares, Martínez Villada o Terán, son la prueba de que no es cierto que la Argentina no haya conocido la sabiduría teológica y filosófica. En la misma línea cabe afirmar que la patria fue nombrada. ¿Cómo podría negarse esto ante las obras de Hernández o de Lugones, de Carlos Obligado, de Giquena Sánchez, de Anzoátegui, de Marechal? ¿Cómo no ver, cómo no oír el nombre de la patria en los cielitos de Hidalgo, en el lirismo de Bernardes, en la prosa de Mallea? ¿Cómo afirmar que nosotros no los hemos visto cuando Labardén hizo hablar al río, o Quiroga a la selva, o Andrade a los Andes, o Hugo Guas a la pampa, a los valles, al desierto, a las sierras? ¿Cómo desconocernos tras las páginas de Ricardo Molinari, de Enrique Larreta, de Juan Carlos Dávalos, de Lizardo Cía, de Juan Oscar Ponferrada? ¿Cómo lamentar el abandono de las florestas o de la llanura, o del agua, o del atardecer, contando con los Bocos, con Enrique Vidal Molina y con el mismo Ricardo Guiraldes? De las metáforas del pueblo se ocupó Juan Alfonso Carrizo, hombre insigne y singular si los hubo. Fijosdalgo lo llamó el padre Castellani. Carrizo halló el tesoro de los nombres y el tesoro del nombre entre los más sencillos y modestos de la patria, y descubrió lo que ya había sido donado por el descubrimiento. Descubrió en esas almas sencillísimas la cristiandad hispánica, la universalidad católica. En la biografía de Juan Alfonso Carrizo, elaborada por Bruno Jacobella, Jacobella cuenta una anécdota deliciosa. José María Pemán venía de España, siendo quien era, y habían llegado a él las mentas y las famas de Juan Alfonso Carrizo, y quería conocerlo y verlo y tratarlo. Y Juan Alfonso lo recibió en su humildísima casa de la calle Cachimayo, rodeado de esas gloriosísimas páginas antológicas que durante décadas había recogido de los hombres más modestos de esta tierra. Cuando Pemán se va, emocionado, le dice a Carrizo: yo no sabía que España vivía en la calle Cachimayo. España, niña perdida y hallada en el templo de América. Allí están esos cancioneros, un milagro de poesía y de belleza, de inspiración y de gracia, diría Ernesto Palacio,
antes de que la música popular fuese el tango y cuando Buenos Aires todavía era la firme doncella de la antigua cruzada. Digamos entonces que son perversos el liberalismo y el marxismo, bien lo sabemos, porque niegan, reducen o tergiversan el origen de nuestra patria. Pero cuidado, es riesgoso un patriotismo que por dolor de patria nos condene sin matices y sin remedio. El estar no es el ser, la situación no es la condición. Cuánta sea ya la duración de nuestros males es algo que podemos discutir, desde Caseros, desde los Borbones, desde el barroco, como dice Di Sandro, en Argentina bolchevique. Se puede discutir, pero estamos seguros que ese mal no arranca en el origen, porque en el origen está el misterio de las profecías, el cumplimiento del mandato de Cristo, la tutela de la divina providencia, el dogma de la comunión de los santos. De modo que la línea de nuestro rescate pasa por el punto de su origen. Que la recta de nuestra historia contenga infinitos puntos de desolación y de apostasía es algo que no está en debate, lo afirmamos categórica y dolorosamente. Pero si no erramos en la valoración del origen, en los principios que nos dieron el ser, la esperanza de una reconquista no será abandonada. Cuando el padre Castellani comentó el famoso texto de Carlos Di Sandro, Argentina bolchevique, aparecido en 1960, padre Castellani fue justo con la tesis de Di Sandro. Reconoció lo reconocible y sostuvo lo que se puede sostener y defender. Pero la conclusión de Di Sandro no se puede aceptar, porque dice él, no hay nada que defender, hay que crear, no hay nada que guardar, hay que dar. No hay nada que custodiar, hay que fundar. Y esto no es cierto. Hay un origen por defender y por recrear. La creatividad que se nos pide no puede ser tomada estricto sensu, sacar de la nada. Porque ya sabemos que esto es un acto que pertenece exclusivamente a Dios. Pero sí puede ser tomada esta creatividad en sentido analógico. Restablecer, regenerar, restaurar, vivificar, reintroducir. Por lo tanto, si no es de la nada, porque de la nada solo puede crear Dios, ¿de dónde tendremos que partir nosotros para ejercitar, para ejecutar ese acto análogo creador? Pues tenemos que partir del origen y de ese bien común acumulado al que hemos aludido. Hay entonces un origen por guardar y por dar, y por guardar y por dar a las generaciones presentes y a las generaciones venideras hasta que el Señor nos llame. Y hay un origen por custodiar y por fundar en el horizonte nuestro. El padre Castellani, al término de su recensión equitativa a la obra del doctor Di Sandro, dice, la Argentina tal como anda hoy no se puede remendar, no se puede recauchutar ni entablillar. Hay que crearla, por decirlo así, recrearla. Hacer nacer cosas vivas, hacer nacer cosas vivas, hacer morir las agónicas que subsisten parasitando la sustancia de este país. Y aquí tenemos la segunda consigna para la hora. La primera era la del apóstol Santiago. Podemos, Señor, podemos. Y esta es la segunda. Tenemos que hacer nacer cosas vivas y hacer morir las cosas agónicas que subsisten en estado parasitario, causándole a la patria el daño que le causa. Creo, Señor, en la luz, creo, Señor, en lo eterno,
Creo que lo que tú hiciste, todo es hermoso y es bueno. Creo en tu palabra, Señor. Creo en el Evangelio y en la palabra del que ama con un amor verdadero. Mira mi patria, Señor, no abandones nuestro suelo. Quiero que un día mi tierra sea semejante a tu cielo. Mira mi patria, Señor, no abandones nuestro suelo. Quiero que un día mi tierra sea semejante a tu cielo. Creo, Señor, en tu espíritu. Creo, Señor, en el fuego que incendia el alma que humilde en ti encuentra su sosiego. Creo, Señor, uno y trino, que tú eres Dios verdadero, que tu cuerpo y sangre entregas a mi ser como sustento. Virgen mía, tu protección llene de flores mi suelo. Vence por fin al dragón, venga de tu Hijo su reino. Virgen mía, tu protección llene de flores mi suelo. Vence por fin al dragón, venga de tu Hijo su reino. Blog Radio Quijote Siglo XXI continúa transmitiendo en cumplimiento a lo programado desde la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes, República Argentina, completando la conferencia elegida para este espacio, en la certeza que su contenido solo exhibe auténticos valores nacionales. Tercera reflexión. En su poema dedicado a los Andes, incluido en las odas seculares, Leopoldo Lugones nos pide ojos mejores para ver la patria. Podemos mejorar la mirada, como nos pide Lugones, podemos limpiar esa visión si abrimos las páginas de la Sagrada Escritura. Porque en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, está la definición de lo que es la patria. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Esta es la patria. La tierra que el Señor Dios nos da desde el principio para que seamos capaces de cultivarla y de guardarla, y para que cultivándola y guardándola seamos felices en la tierra que el Señor Dios nos da. Y por eso dice bien el apóstol San Pablo, nuestra ciudadanía nos viene del cielo. Y por eso decía bien Donoso Cortés, la patria es tradición, cuando se refería precisamente al significado más hondo de la tradición, que enraiza no en un cronos, sino en un logos, el logos divino. O dicho otra vez con palabras poéticas, Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío, dice Bernardes, para que fuera soportable su castigo
para que hubiera menos llanto y menos luto, para que fuera como un inmenso corazón en este mundo. Dios la fundó sobre la tierra, dice Bernardes. Ya hemos visto cuándo y cómo tuvo lugar esa fundación. Sin embargo, queridos amigos, quisiera yo especificar y precisar este concepto. El día 1 de abril de 1520, en el actual Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, se celebró por primera vez la Santa Misa. Era entonces ese día la festividad del Domingo de Ramos. La orden fue impartida por Magallanes y el celebrante fue el padre Pedro de Valderrama. Si creemos que la historia es cristocéntrica, si afirmamos que Jesucristo es el eje de la historia y que los siglos giran a su alrededor, este es el día en que nació la patria argentina, sin mengua de recordar siempre, como lo hemos hecho, homenajeándolo, el día 12 de octubre de 1492, cuando se inaugura la gran nación hispanoamericana. Por eso, cuando se cumplieron los 450 años de este trascendental acontecimiento, el Papa Pablo VI emitió una carta dirigida a los argentinos, fechada el 19 de marzo de 1970, pidiendo que aquel día no pasara inadvertido. En este año 2010 se cumplieron 490 años de esa primera misa y lamentablemente el hecho pasó inadvertido. Debo decir con justicia que fue un laico y un político a quien no conozco, el intendente de San Julián, el que se le acercó al mismísimo Monseñor Bergoglio, según cuenta AICA, la Agencia Informativa Católica de Noticias, interesándolo a Monseñor Bergoglio a que se hiciera presente en San Julián el día 1 de abril para presidir la misa. Monseñor Bergoglio, por cierto, no asistió, seguramente ocupado con alguna entrevista con los miembros de la NAIBRIT. Lo cierto es que la patria argentina, hablando ya con propiedad, nació en esta olvidada y traicionada fecha de origen, 1 de abril del año 1520. Es injusta la acusación que se nos hace, procedente de algunos amigos españoles, cuando nos dicen que la patria argentina, como el resto de las patrias americanas, tienen orígenes rusonianos, revolucionarios, contractuales. Para los ideólogos, por cierto que sí, y por eso los ideólogos insisten en decirnos que la patria nace el 25 de mayo de 1810, y entre los ideólogos está la Conferencia Episcopal Argentina, que así lo afirma expresamente, pero no. Este es el día en que específicamente nace la patria. El día en que por primera vez, en un sitio patagónico al que todavía milagrosamente rememora un austero monumento, Cristo Jesús se quedó con nosotros perpetuamente en el sacramento eucarístico. Hemos imaginado con alguna emoción esta escena. Bajan aquellos hombres como bajan los héroes, marcialmente callados, superando pesares, la cicatriz por yelmo cuando hasta el alma hiere la dura peripecia clavada en los ijares. Magallanes, quién sabe si cayó de rodillas, se añoró de Sanlúcar sus pueblerinos tramos, junto a un mapa sin borde su antañón calendario le marcaba la fiesta del Domingo de Ramos. Contritos, genuflexos, marinos o soldados, veteranos de hazañas contra el moro tenaz, contemplan la hostia blanca, la contempla el nativo, forman arcos de olivos sobre esta patria gras, algo que ahora llamamos lágrimas de alegría, y que entonces fue estío mojando las acacias, retumbó en el desierto ante el primer pan vivo. Anita y Misael decían: Deo gracias. Como bien dice entonces el padre Garrigou Lagrange, no hay derecho a proscribir lo sobrenatural en la vida de las naciones, porque es como exiliar al alma del cuerpo, como arrancar la gracia de la naturaleza o al ángel de nuestros pasos. Y cuando esto pasa, como pasa en nuestros días, los países caen desplomados y se tumban sin sentido. La patria, nos lo dijo hace muchos años el padre Julio Membiel, no se puede salvar sino con un acto de heroísmo que tenga capacidad para remontar la pendiente
por donde nos deslizamos. Pues bien, el mínimo acto de heroísmo que podemos tener nosotros es decir la verdad histórica completa. La patria, nos lo enseñó hasta el final Jordán Bruno Ollenta, es ante todo la historia verdadera de la patria. Si quieren falsificarnos la historia, es porque quieren robarnos la patria. No estamos en contra de lo que pudiera ser un recto, veraz y austero recordatorio del 25 de mayo de 1810. Si se dijera la verdad sobre los hechos y sobre los protagonistas, la verdad siempre edifica, siempre sincera. Tampoco estamos en contra, entiéndasenos, de lo que fue nuestro dolorosísimo y triste, pero inevitable y legítimo proceso que nos llevó a la independencia. Hay un Mayo monárquico, hispánico, católico, militar y patricio. Hay un Mayo enemigo de Napoleón que no de España. Viera nuestra condición de reino de un imperio cristiano. En pugna contra británicos y franceses, filosóficamente escolástico, legítima e ingenuamente leal al rey cautivo y germen de una autonomía que devino forzosamente la independencia cuando la orfandad española fue total, como total el desquicio de la casa gobernante. Porque es preciso saber que las cortes de 1810 y 1812, pletóricas de iluminismo jacobino y de borbonismo masónico, y Fernando VII en particular con su avaricia, con su miopía, con su liberalismo, todos ellos sellaron la destrucción del imperio católico. No fuimos nosotros. Este crimen incalificable, porque la revolución en el sentido del verbo latino volver hacia atrás, la revolución aspiró a una unión más fiel y más leal con la metrópoli. Este crimen que se ejecutó con varias puñaladas traperas alcanzó su punto dolorosamente culminante cuando el 24 de septiembre de 1810 las Cortes de Cádiz aprobaron la ley por la cual se dispuso la extinción de provincias y reinos de España en Indias, aboliendo expresamente la pragmática de Carlos V de septiembre de 1519. ¿De qué lado estaban entonces los traidores? ¿De qué lado estaba la traición? ¿De los americanos que se levantaban jurando fidelidad a un rey cautivo, deseando conservar sus tierras, aunque reclamando la necesaria autonomía para no ser arrastrados por la crisis peninsular? ¿O estaba acaso la traición en aquella casa gobernante española que pactó la rendición vergonzosamente ante Napoleón Bonaparte? Hay un Mayo que encarna aquel comandante de patricios, don Cornelio de Saavedra, que afirmando con meridiana claridad que se alzaba contra franceses e ingleses y contra todos aquellos que aquí o allá quisieran comprometer el destino de estas tierras, franqueándole las invasiones extranjeras, puso su condición militar al servicio de Dios y de entrambas Españas. Puso su espada, que como decía Hugo Boss, en su mano parecía una cosa. Pero las cosas son como son. Y la patria no ha nacido entre hipotéticos paraguas o jabonerías conspiradoras. La patria ha nacido sobre un altar, custodiada por lanzas y por alabardas. Ha nacido de la juntura inviolable de la cruz y de la espada. Tiene fecha de nacimiento, el 12 de octubre de 1492 y el 1 de abril del año 1520. Honremos estas fechas y no nos dejemos engañar por los calendarios del oficialismo liberal y masónico. Cuarta reflexión. ¿Qué es lo que amamos cuando amamos a la patria? Ya lo hemos dicho. Amamos su alma, su identidad, su naturaleza, su esencia. Elementos todos que, conociendo su origen, podemos conocer. Esta es la importancia de conocer el origen de la patria y por eso hemos querido empezar esta clase sobre Mayo por este tema. Pero también amamos otra cosa. Amamos su territorio, su causa material, su soporte físico. La patria es una dulce proximidad de tierra levantada en paisajes largamente previstos, dice Juan Luis Gallardo, y es cierto. También amamos
el físico de la patria. Por eso, sin conciencia territorial, no es posible el patriotismo. Sin conciencia del espacio y del entorno, no es posible la soberanía. Sin el sentido de pertenencia y del arraigo a un suelo natal, no es posible la virtud de la pietas. No basta con ocupar un territorio, es necesario vivirlo, habitarlo, porque el hombre es un ser que habita, dice Heidegger. No se trata de un simple estar en un espacio, se trata de algo más que de un mero poseer físico. Es una actitud espiritual frente a la tierra, es un gesto del alma. Solo habitando puede el hombre llegar a la plenitud de su propia esencia, en contraste con ese nomadismo espiritual de nuestros días que tanto horrorizaba Spengler. El hombre normal, el hombre sano, empieza por fijarse a la patria chica, al pago, a la comarca, a la aldea. El hombre normal quiere caminar sus calles, escuchar sus sonidos, quiere reconocer sus colores y sus risas, quiere dejarse convocar por sus campanas. Y el cancionero popular argentino está lleno de estos testimonios, que retratan los lazos del paisano con el terruño, el orgullo de cada criollo por el solar nativo. Es cierto, es dolorosamente cierto, que el cosmopolitismo moderno favorece el desarraigo y que el nuevo orden mundial reclama esa aldea global, ese mundo uno. Y es cierto que los hombres hoy dicen, ubi bene ibi patria, donde estoy bien, donde estoy cómodo, así está mi patria. Pero, en rigor, el sentido de la territorialidad es de orden natural. El comportamiento territorial es eminentemente humano. El hombre, como aquel personaje de Saint-Exupéry, quiere ser domesticado, quiere crear lazos, quiere vivir enlazado amorosamente. La tierra, dice Niño de Anquín, es la madre del hombre. El hombre no es hijo ni del mar ni del aire. Nace en la tierra, fija en la tierra su morada, funda allí su familia y se confunde con ella en la hora de la muerte. El hombre tiene una necesidad ontológica de delimitar su horizonte, de asentarse y de reposar en un ámbito vital, de adherirse a un solar o de tener una posición fuerte en un alrededor, que esto y no otra cosa significa etimológicamente la palabra territorio. Entonces, ¿qué es lo que amamos cuando amamos a la patria? Además del alma, de la identidad, del espíritu, de la esencia, de la naturaleza, amamos el territorio y mucho más el territorio cautivo, el territorio prisionero, el territorio atenazado. Por eso amamos tanto a las Islas Malvinas. La triste experiencia demuestra que el hecho de los curas sin sotana y las mujeres que no se visten constituyen la manifestación de un problema común. Unos disimulan su sacerdocio y otras su pudor. Frente al ataque satánico a nuestra fe y nuestras costumbres, llevada a cabo a menudo desde dentro mismo de la Iglesia, no podemos menos que gritar nuestra esperanza de que sean restaurados muchos usos y costumbres litúrgicos de un profundo sentido doctrinal, los cuales fueron maliciosamente eliminados o modificados por el enemigo con el fin de sembrar la confusión y la duda entre los fieles. Me decía un sacerdote amigo, la sotana es una bandera, con lo cual quería significar que el sacerdote no puede ser un mercenario. La pucha cómo se ha puesto este mundo progresista. La pucha cómo se ha puesto este mundo progresista. Ya no hay curas con sotana, ni mujeres que se vistan. Ya no hay curas con sotana, ni mujeres que se vistan. Pa' mí que esto va pa'l diablo, el despiole ya es total. El bien se ha volado al cielo y anda suelto todo el mal.
el bien se ha volado al cielo y anda suelto todo el mal. Frente a tormenta tan negra me estoy viendo medio solo. Vengan santos milagrosos, denle en la mano a este criollo, que pa' salvar lo que queda quiere pelear hasta el hoyo. Pa' usted, padre Castellani, para usted, padre Membiel, para todo el que en su vida a la patria ha sido fiel, yo le brindo en esta cueca, desde mi sur mendocino, la fragancia del clavel y la alegría del vino. Mandinga está gobernando y no le faltan ministros. Mandinga está gobernando y no le faltan ministros. Doctores, maestros, letrados, médicos, curas y obispos. Doctores, maestros, letrados, médicos, curas y obispos. Nadie se quede dormido porque a la guerra han llamado. Mi bandera es la verdad, bandera de enamorado. Mi bandera es la verdad, bandera de enamorado. Frente a tormenta tan negra me estoy viendo medio solo. Vengan santos milagrosos, denle la mano a este criollo, que pa' salvar lo que queda quiere pelear hasta el hoyo. Y como en terrenos con espinas siempre se desinfla alguna rueda, esta cuequita va con rueda de auxilio, mi amigo. La ciencia y la economía son las reinas del fandango. La ciencia y la economía son las reinas del fandango. Se niega a Dios y a su gracia y el diablo nos va llevando. Se niega a Dios y a su gracia y el diablo nos va llevando. Frente a tormenta tan negra me estoy viendo medio solo. Vengan santos milagrosos, denle en la mano a este criollo, que pa' salvar lo que queda quiere pelear hasta el hoyo. Blog Radio Quijote Siglo XXI continúa transmitiendo en cumplimiento a lo programado desde la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes, República Argentina, completando la conferencia elegida para este espacio, en la certeza que su contenido solo exhibe auténticos valores nacionales. Yo estoy aquí, decía Fernández Unzain. Yo estoy aquí en el sur. Pido con rabia que haya luz en los ojos de los ciegos, que velen los que duermen y se afilen los filos de los dientes y el acero. Ellos están aquí, los extranjeros. Yo digo que este sur nos pertenece, que todo es nuestro, simplemente nuestro, y que hay que defenderlo con las uñas, con la voz, con el alma, con el pecho, o quedar una tarde azul y blanca, definitivamente libres, muertos. Y no es casual esta referencia que hacemos a las Malvinas, porque nuestra guerra de Malvinas guarda más relación de lo que se supone con los orígenes de la patria, y por eso esta guerra ha sido negada, y por eso esta guerra ha sido desnaturalizada, porque lo que se vio en aquellos días de 1982 es que esa guerra nos retrotraía a los orígenes de la patria. ¿Contra quiénes se luchaba? Se luchaba en primer lugar contra el imperio de Albión, dice bien el doctor Caturelli. Se volvió a utilizar en aquellos días la palabra herejes,
la palabra prohibida. Se luchaba contra el imperio de Leviatán, la gigantesca serpiente, la NATO, la OTAN, todos los países poderosos de la tierra con Estados Unidos a la cabeza que apoyaron a Inglaterra. Y se luchaba contra el imperio de Gog, aquel demonio que aparece en el capítulo 20 del Apocalipsis. Y si el imperio de Albión representa la herejía, si el imperio de Leviatán representa el poder mundano, el imperio de Gog representa el materialismo judaico. Por eso los judíos se fueron del país vergonzosamente durante la Guerra de las Malvinas, y lo hicieron respondiendo a un llamado expreso de Ariel Sharon, ministro de Defensa del Estado de Israel, que el 24 de abril del año 2002 llamó a los combatientes que estaban en el ejército argentino diciéndoles: esa no es vuestra guerra, los necesitamos en el ejército de Israel. Es un símbolo nuestra guerra justa de Malvinas, el símbolo de la recuperación, bien que instantánea, bien que fugaz, bien que temporaria, bien que insuficiente, pero el signo de la recuperación de nuestros orígenes hispano-católicos. Vayamos a la última reflexión. Podríamos planteárnosla con la pregunta del padre Castellani. ¿Existe Agataura? ¿Existe aquello que nació como la Argentina? ¿Existe aquello que nos fue entregado en el momento fundacional? La pregunta me excede con largueza. Muchos se la formularon y respondieron antes que yo y mejor que yo. En rigor, si bien se miran las cosas, la historia del nacionalismo argentino, desde los días lejanos de la década del 20 y de la década del 30 hasta nuestros días, no es sino un largo y esforzado y perseverante intento por dar respuesta a esta pregunta. Nuestro querido amigo y maestro, el doctor Enrique Díaz Araujo, tiene un libro altamente esperanzador, pero con un título desesperado, que se llama Aquello que se llamó la Argentina. En esta obra, Enrique ni oculta, ni rebaja, ni disimula el diagnóstico gravísimo de nuestra enfermedad, pero nos recuerda también, y nos lo recuerda de la mano de los grandes poetas, que tenemos una misión, que tenemos un destino, un cometido impostergable, un compromiso de sangre. Tenemos el deber de recomenzar. Lo decía en la conferencia sobre Rosas del pasado 15 de marzo. Nosotros lloramos ante el sepulcro del Padre, pero también sabemos velar la cuna del Hijo que lleva su misma sangre. De mi parte, solo podría acotar un manojo sencillo de pareceres. El ser que se nos dio en el nacimiento de la patria no está muerto. Tiene personas y tiene sitios en los cuales vivir. Que esas personas y que esos lugares estén perseguidos, estén derrotados o estén ocultos, no quiere decir que no tengan existencia. Hay un bien común acumulado, hay una herencia. El ser que se nos dio en el origen de la patria tampoco está enterrado. Hay tumbas gloriosas, es cierto, que lo guardan, pero hay vivientes que lo custodian, hay peregrinos que lo celebran. Es un alma que anima, que vivifica y que todavía hoy nos moviliza. ¿Qué hacemos aquí si no nosotros? Como decía Pemán, mientras haya un suspiro y un abrazo existirá la cruz. El ser que se nos dio en el origen no está tampoco definitivamente vencido, y no lo está porque la batalla aún no ha terminado, porque hay combatientes que todavía saben decir como el perro Cisneros en Malvinas: no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Entonces, si el ser original de la patria no está muerto, ni enterrado, ni definitivamente rendido, no tenemos excusas para no amar a la patria. Hubiera sido innecesario decir esto en otros tiempos, pero hoy hay que proclamarlo.
sobre todo entre aquellos católicos que se creen exentos de este amor a la patria, porque estamos viviendo tiempos parusíacos. No niego yo la posibilidad de que estemos viviendo tiempos parusíacos. Digo sencillamente con mi catecismo a cuestas que si Cristo vuelve, el pequeño rebaño fiel, entre las fidelidades que debe ofrecerle al Cristo que regresa victorioso al Señor de los siglos, entre las fidelidades que debe ofrecerle está la fidelidad a la patria en la que el mismo Cristo nos plantó. ¿Qué es entonces el amor a la patria? El amor a la patria es un cultivo, el amor a la patria es una guardia, el amor a la patria es una virtud, el amor a la patria es una tarea, es un labor improbus, es un trabajo de albañilería, dirá Marechal, y es un trabajo de agricultura. Y el amor a la patria es un llanto y es un dolor. Cuando ya no se pueda siquiera morir por la patria, habrá que morir con la patria, dice Castellani. Y no hemos de sentirnos minusválidos por el llanto ante la patria, porque no es cualquier llanto, es el llanto de Eneas, el de Dante, el del Cid, el de Quevedo, es el llanto de Martín Fierro. Y si se nos permite la analogía con el sumo analogado, es el llanto de Cristo. Lo ha dicho Donoso Cortés: la gente de Galilea lo vieron llorar, la familia de Lázaro lo vio llorar, Jerusalén lo vio inundado en lágrimas, todos vieron las lágrimas de sus ojos, ¿quién vio la risa en sus labios? Y dice Donoso Cortés: ¿por qué lloraba Cristo? ¿Es que veían por ventura aquellos ojos al género humano navegando en un mar sin bajíos y en plácida bonanza? No, no. Veían a Jerusalén cayendo sobre su Dios, a los romanos cayendo sobre Jerusalén, a los bárbaros cayendo sobre los romanos, al protestantismo cayendo sobre la Iglesia, a la revolución amamantada a los pechos del protestantismo cayendo sobre las sociedades, a los socialistas cayendo sobre las civilizaciones, pero al Dios terrible y justiciero cayendo sobre todos ellos. Por eso tiene sentido este llanto, el llanto por la patria. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ha sido Dante el que nos ha ilustrado acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a la adversidad de la patria. Caben 3 reacciones, dice Dante, y esto nos lo enseña en los cantos 10º a 13º del infierno. Hay una reacción personalizada en la figura de Farinata de Gluberti. Este hombre, ante la adversidad política, se pasó al pabellón extranjero. Su castigo es el siguiente: está enterrado hasta la cintura en una hornalla cuyo calor era capaz de derretir al mismo fuego. La segunda reacción está encarnada en la figura de Pierre de la Viña. Capituló, se rindió, no quiso seguir peleando y se suicidó. El castigo que Dante le imagina es el de estar convertido en un árbol retorcido, poblado permanentemente de aves de rapiña. Pero hay una tercera reacción posible, encarnada en la figura de Romeo de Villanova, el único que está en el paraíso. Él, ante la adversidad de la patria, se alejó de las vanidades terrenas, tomó su bastón de peregrino, recorrió los caminos con humildad, predicando la verdad oportuna e inoportunamente, aceptó la pobreza, las privaciones, el oprobio, pero se mantuvo siempre, siempre en la derecha vía. Pues bien, esta es la última premisa que nosotros tenemos que sacar esta noche para la patria. La primera, recordarán, era el Podemos, Señor, Podemos. Y la última, la que acabamos de mencionar, es la de Romeo de Villanova: mantenernos en la derecha vía, predicando siempre oportuna e inoportunamente la verdad. El próximo sábado, si la misericordia de Dios no dispone lo contrario, van a profanar a la Santísima Virgen de Luján,
señora de la Argentina, y la van a profanar los pastores, cometiendo una injuria, en una ceremonia interreligiosa como la llaman ahora, para escamotear con este eufemismo el nombre de connivencia con el enemigo. En una ceremonia de esta índole, junto con judíos y con imanes y con personajes de la farándula sectaria, le van a dejar a María Santísima como ofrenda un ejemplar de la Constitución Nacional. Le van a entregar el estatuto legal del coloniaje, el positivismo jurídico de masónica inspiración, el derecho iluminista, la jurisprudencia revolucionaria condenada por Pío VII, por León XIII, por Gregorio XVI. Le van a entregar el constitucionalismo moderno. Le van a entregar a la Madre de Dios las inicuas bases de Alberdi o el ominoso Pacto de Olivos, la supresión de la confesionalidad del Estado, la renuncia a la evangelización de los aborígenes, la secularización de la política, la subpartición de la soberanía del pueblo, la síntesis más lamentable de ese derecho nuevo. Le van a entregar a María todo ese mal enorme que la hizo profetizar ruinas severas e implacables en Fátima o llorar amargamente en la montaña de la Salet. Nosotros queremos ofrecerle a María Santísima nuestro propio obsequio. Señora de Luján, reina de la Argentina, permítenos desagraviar tu nombre y tu imagen. Permítenos otra vez, como la vez primera, caer de rodillas ante tu carreta inmóvil, ante tu manto salpicado de estrellas, ante tu túnica encarnada. Permítenos impetrarte así como te vemos desde niño en tu camarín, sobre tu limbo de nube flanqueada de testas angélicas, las manos orantes junto al regazo y las puntas de la luna asomando en cuarto creciente. Permítenos al fin, Virgen Gaucha, ofrecerte la patria y reparar la vileza de los blasfemos y la inacción de los cobardes con la promesa de nuestra piedad filial. Señora de Luján, a 2 siglos del Mayo crucial y turbulento, te ofrecemos primero un navío español con el yugo y las flechas de Isabel y Fernando. Te ofrecemos las partidas, las leyes de Indias, el fuero juzgo y la jurisprudencia sapiencial del Imperio Católico. Te ofrecemos el derecho natural inabolible por cuya vigencia bregaron y pelearon nuestros mejores caudillos, nuestros héroes marianos y cristianos, nuestros guerreros sin tacha, nuestros paisanos laboriosos y decentes. Te ofrecemos, María, lo que ya tienes, puesto que ha estado en tu divino seno. Te ofrecemos el derecho de tu divino Hijo, cuya conculcación nosotros no estamos dispuestos a permitir en esta tierra. Ave Cor María, Ave Cor María, salve, corazón de Jesús. ¡Viva María Reina! ¡Viva la patria! Vislumbrando la victoria sobre la línea recta de sus miras y cayeron seguros de lograrla cuando la suerte más les sonreía. La nieve les cuidó la sangradura con un roce piadoso de caricias y en las álgidas horas estrechadas la Cruz del Sur signaba sus pupilas. En un sueño sin fin duermen con ellos la carta de la novia prometida, un clavel vermellón en la chaqueta, un gajo de laurel en la mochila, un clavel vermellón en la chaqueta, un gajo de laurel en la mochila.
Pobre patria con dolor de madre, a tus hijos sepultos en las islas, ellos sembraron con su sangre mártir, simiente de valor para que vivas. No sufras patria, quienes no volvieron, están de centinelas a la vista, cuidando tus derechos para siempre, en la quietud glacial de sus garitas. Allí quedaron sin relevo solos, esperando que vuelvas algún día, tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias, tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias. Allá te esperan dueños de la tierra, en el menguado predio de las criptas, sepultados de pie como peleando la batalla final que no termina. Te esperan en el mar, en las rompientes, en el aire que aún sus nombres grita. Te esperan empotrados en la roca, en el yermo turbal de las Malvinas, empuñando las armas que esgrimieron con el fervor de la razón invicta. No llores pues la muerte de tus héroes, no se llora la gloria bien habida. No llores pues la muerte de tus héroes, no se llora la gloria bien habida.